Gracias por acompañarnos en esta transmisión. Antes de comenzar, querríamos compartir contigo algunos materiales sobre el tema de hoy que podrían resultar de interés. En el chat te vamos a dejar los enlaces. Primera llamada. Ya estamos por comenzar la transmisión, pero antes quería pedirte que si te interesan nuestros contenidos, nos sigas en nuestras redes sociales. En el chat vas a encontrar los enlaces. Cuando regreses, estaremos comenzando. Segunda llamada. Esta es la tercera llamada. Comencemos de una vez. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Comenzamos un nuevo programa de la segunda temporada de El Constitucional, que se transmite como siempre a través de nuestra página de Facebook, Omar.Sar, por televisión abierta a través de Onda Digital, canal 18.4 en Lima, y a través de la plataforma de LP Pasión por el Derecho, que es una entidad de referencia en materia jurídica y brinda capacitación a miles de profesionales. Como siempre decimos, El Constitucional es un programa multimedia que se transmite por web, por redes sociales, por televisión abierta. ¿Qué más pueden pedir los seguidores del derecho constitucional? Les vamos contando desde ahora que nos aproximamos al final de esta segunda temporada de El Constitucional. Nos quedan apenas 2 programas más, que van a salir al aire, por supuesto, los 2 próximos viernes, el viernes 18 y el viernes 25 de noviembre. Manténganse atentos porque estos van a ser unos grandes programas, vamos a tener grandes invitados, vamos a tener muchas novedades, 3 invitados de hecho, 2 programas, 3 invitados, para que saquen su línea de cómo vamos a cerrar esta segunda temporada del Constitucional a toda orquesta. Segunda temporada, 40 programas por temporada, vamos por el programa número 83. Así que continuamos con este esfuerzo y nos proponemos continuarlo en la tercera temporada a partir del año próximo. Así que estén atentos, quedan 2 programas, no se los vayan a perder, grandes temas. Les vamos a pedir, por supuesto, que nos dejen su like en esta transmisión, que se incorporen como colaboradores de nuestra página de Facebook, Omar.Sar, y de esta manera estarán ayudando a que el material que les interesa sobre nuestra materia llegue a más gente. Antes de comenzar, queríamos contarles también que la maestría en Derecho Constitucional de la Universidad de San Martín de Porres ofrecerá sus tradicionales cursos presenciales de lunes a viernes y habrá también ahora una nueva modalidad de cursos presenciales, idénticamente, solo que se impartirán exclusivamente los días sábados, ¿sí? Entre las 9 de la mañana y las 5 de la tarde, 8 de la mañana y las 5 de la tarde. En el primer comentario les vamos a dejar los horarios y la plana docente para el primer ciclo que comenzará en marzo del 2023. Y vamos a estar anunciándoles, por supuesto, cuando se abra el proceso de matrícula. Así que
una gran opción para la especialización, para la preparación. Estamos permanentemente preparando novedades y cursos y actividades en el ámbito académico. Así que una opción de especialización, la maestría en Derecho Constitucional de la Universidad de San Martín de Porres. Muy bien, vamos a nuestro tema relacionado hoy con el tema del precedente. El Código Procesal Constitucional regula expresamente el precedente y establece que este constituye una regla que se deriva del caso y es la que permite resolverlo. Esto es muy importante. El precedente es la regla, es decir, la forma de resolver ese caso concreto. En conclusión, es indispensable que exista un supuesto fáctico que sustente la decisión respecto de la que se va a extraer la regla, ¿verdad? Si se nos permite el recurso al latín, diríamos que el precedente debe formar parte de la ratio decidendi del caso. Esto es decir, de la razón esencial que conduce a adoptar la decisión. Es decir, los fundamentos centrales de ese caso. Es evidente que no toda sentencia que expida el Tribunal Constitucional constituye un precedente, es decir, una regla que indique una solución para los casos sucesivos. Como mucho, podrá ser considerada un criterio persuasivo, aunque su efecto es general si se pronuncia en un proceso de inconstitucionalidad. Por ejemplo, como ustedes saben, en estos días se estuvo discutiendo, y todavía continúa el debate, sobre la cuestión de confianza que planteara el presidente del Consejo de Ministros y que el Congreso sostuviera que no resultaba atendible su pretensión de ser recibido para presentar la cuestión de confianza. ¿Y esto por qué? Porque sostiene el Congreso que resulta aplicable la Ley 31.355. Esta ley introdujo una interpretación de la Constitución que restringe la procedencia de la cuestión de confianza. El Poder Ejecutivo planteó respecto de esa norma, en su momento, en el año 2020, un proceso de inconstitucionalidad. Ese proceso de inconstitucionalidad fue objeto de deliberación luego de la vista de la causa y el resultado fue que 4 magistrados del Tribunal Constitucional en su composición anterior votaron por declarar infundada la demanda y 2, por el contrario, por declararla fundada. Es decir, que lo que decidió finalmente el tribunal es que la norma cuestionada resultaba conforme con la Constitución. O, tal vez por decirlo de una manera distinta, quienes sostuvieron que resultaba contrario a la Constitución no obtuvieron la cantidad de votos necesarias, que son 5. Y en este caso obtuvieron solo 2, así que incluso la mayoría estuvo de acuerdo en que debía declararse infundada la demanda. Por cierto, el Tribunal Constitucional, en el caso que acabamos de mencionar, no estableció un precedente. Se limitó a resolver la controversia concreta, que era determinar si esta interpretación sobre que el Poder Ejecutivo puede realizar cuestiones de confianza exclusivamente en el ámbito de sus políticas públicas y no respecto de competencias del Poder Legislativo, y que la denegatoria de la confianza solo puede ser expresa, que es en resumidas cuentas lo que establece la ley. Y el tribunal lo que dijo es: esta regulación legal no resulta contraria a la Constitución. No estableció precedente alguno, no hizo ninguna consideración al respecto. Pero sin embargo, aun cuando no haya expresado que constituye un precedente, de este caso se derivan al menos 3 consecuencias muy importantes. Primero, la ley que incorporó el legislador interpretando la Constitución restringe la cuestión de confianza, y esa norma interpretativa forma parte del ordenamiento jurídico y se encuentra vigente y por lo tanto resulta aplicable. 1.
Dos, como el Tribunal Constitucional se pronunció sobre el fondo del asunto, es decir, la sentencia no declaró la improcedencia de la demanda, como habría sucedido, por ejemplo, si hubiera sustracción de la materia o algún otro supuesto. En este caso se pronunció sobre el fondo del asunto y declaró infundada la demanda. Es decir, que la sentencia tiene carácter de cosa juzgada. Y esto implica que no puede ser planteada nuevamente esta cuestión. Esto que ya se discutió en el expediente 32-2021 no puede ser nuevamente discutido. ¿Correcto? Y todavía, además de esto, existe una tercera consecuencia adicional, pues como se confirmó la constitucionalidad de la norma, los jueces no pueden ejercer a su respecto el control difuso. Esto es decir, no podría inaplicarse en el ámbito, por ejemplo, de un proceso de amparo, de acuerdo con lo que establece el segundo párrafo del artículo séptimo del título preliminar del Código Procesal Constitucional. Así que aquí tenemos tres consecuencias muy importantes. La norma forma parte del sistema, existe cosa juzgada al respecto y no se puede plantear nuevamente la discusión. Y tres, los jueces no pueden ejercer el control difuso a su respecto, no la pueden inaplicar. Por otra parte, corresponde anotar que el precedente se encontraba en la normativa previa al Código Procesal Constitucional, incluso previo al anterior Código Procesal Constitucional, pero entonces, antes del 2004, se trataba de un precedente débil, pues la ley de habeas corpus y amparo, en su artículo 9, preveía expresamente la posibilidad de apartamiento motivado por parte de los jueces respecto del precedente que hubiese establecido el Tribunal Constitucional. Sin embargo, a partir de la regulación del Código, y con más razón desde la regulación vigente, respecto del precedente cabe concluir que las reglas establecidas con este carácter tienen alcance general y obligan a los jueces y al conjunto de los operadores del sistema, incluyendo naturalmente al propio Tribunal Constitucional, por lo que vamos a ver luego se denomina eficacia horizontal interna del precedente. Entendemos, y este ha sido un criterio sostenido por el Tribunal Constitucional, que no existe posibilidad de apartamiento del precedente, pero hay que tener en cuenta que si el supuesto fáctico del caso es uno distinto al que dio origen al establecimiento de las reglas, entonces puede resolverse de un modo diferente. Y esto no supone apartamiento, sino lo que en la doctrina se conoce como diferenciación. Insisto, entendemos por precedente una regla que se deriva de un caso. En consecuencia, si el caso que tenemos que resolver ahora es distinto del anterior, entonces claramente no resulta necesaria y mecánicamente aplicable el precedente. ¿Podrá extenderse la regla establecida como precedente al nuevo supuesto fáctico? Podría suceder, pero en todo caso es una potestad judicial. A diferencia de lo que sucede cuando el supuesto fáctico es idéntico a aquel en el que se estableció el precedente. En este caso, resulta exigible que el juez siga el precedente. Podemos concluir que el precedente, en consecuencia, posee un efecto vinculante vertical respecto de los órganos inferiores, como sucede, por ejemplo, con la Corte Suprema respecto de las salas. Pero también posee un efecto horizontal al que ya hacíamos referencia, es decir, obliga al propio órgano que lo emitió, que a partir de la vigencia del nuevo código puede ser el Tribunal Constitucional o la Corte Suprema. Y ahora vamos a ver esto. Por último, cabría también hablar, además de este efecto vertical respecto de superior-inferior y efecto horizontal para el propio órgano que emitió el precedente, habría hablar también de un efecto interinstitucional, ya que el precedente del Tribunal Constitucional, que no forma parte del Poder Judicial y por lo tanto no es un superior jerárquico, obliga también a la Corte Suprema, a los órganos administrativos y, por supuesto, al legislador, sin que pertenezca a ninguno de tales poderes del Estado. Por ende,
el efecto del precedente establecido por este órgano constitucional autónomo identificado por la Constitución en el artículo 201 tiene una eficacia que obliga al conjunto del resto de los operadores del sistema. Así que también puede hablarse de un efecto interinstitucional del precedente que tal vez sea el más importante de todos. Sin perjuicio de lo dicho, hay que tener en cuenta que los jueces no estarán obligados por el precedente, como ya hemos señalado cuando hablamos de la distinción, cuando el supuesto fáctico sea uno distinto, como ya mencionamos, y tampoco cuando haya cambiado el ordenamiento jurídico positivo, por supuesto. Es decir, se estableció un precedente en base a unas reglas. Si esas reglas cambiaron, en consecuencia, el precedente podrá ser extendido a la nueva situación, pero eventualmente puede no serlo. Hay que dejar claro que en ninguno de estos casos existe apartamiento del precedente en sentido estricto, ya sea que si se modificó el ordenamiento jurídico o si el supuesto fáctico es uno distinto, lo que estamos resolviendo es una situación en un contexto diferente de aquel en el que se estableció el precedente. El nuevo Código Procesal Constitucional introdujo en el artículo 6º una regulación del tema que debe ser analizada. Fíjense, este artículo dice lo siguiente, y cito: las sentencias del Tribunal Constitucional que adquieren la autoridad de cosa juzgada constituyen precedente vinculante, 1, cuando así lo exprese la sentencia, precisando el extremo de su efecto normativo, formulando la regla jurídica en la que consiste el precedente. Así que, como verán ustedes, tiene 3 requisitos: cosa juzgada, precisar el extremo de su efecto normativo y formular la regla. Cuando el Tribunal Constitucional sigue el artículo 6º del título preliminar, cuando el Tribunal Constitucional resuelva apartándose del precedente, debe expresar los fundamentos de hecho y de derecho que sustenten la sentencia y las razones por las cuales se aparta del precedente. De aquí surgen 2 conclusiones importantes. La primera, el precedente efectivamente tiene obligación, presupone obligación interpretativa para el propio órgano que lo emitió, ¿correcto? Y 2, la obligatoriedad de cumplimiento que rige para los demás órganos no rige para quien lo estableció, en este caso el Tribunal Constitucional. Y vamos a ver que añade el mismo artículo 6º, a continuación añade a la Corte Suprema. Así que, eficacia interna del precedente, sí, y posibilidad de revisión por el propio órgano que emitió el precedente. Queda claro entonces que el Código Procesal Constitucional impone el deber de tomar en cuenta un conjunto de elementos para que se pueda establecer un precedente. En primer lugar, tiene que tratarse de una sentencia. Una sentencia. No puede ser un auto, por ejemplo, el que declara improcedente la demanda, por ejemplo, el que admitió a trámite la demanda competencial planteada contra el Congreso por el Poder Judicial y que analizamos en el programa anterior. No puede ser un auto, tiene que ser en una sentencia. Se requiere que sea una resolución final y que además constituya cosa juzgada, que en los términos del artículo 15 del Código Procesal Constitucional quiere decir que tiene que haber pronunciamiento sobre el fondo del asunto declarando fundada o infundada la demanda. ¿Correcto? Este artículo 15 del Código Procesal Constitucional establece expresamente que en los procesos constitucionales solo adquiere la autoridad de cosa juzgada la decisión final que se pronuncia sobre el fondo. Entonces, esto refuerza nuestra conclusión previa que la sentencia del expediente 32/2021, donde el Tribunal Constitucional confirmó la constitucionalidad de la ley que interpreta el alcance de la cuestión de confianza, la ley 31.355,
existe al respecto cosa juzgada. Existe una sentencia que se pronuncia sobre el fondo del asunto. Insisto que aquel caso no constituye un precedente, ¿correcto? No, lo traemos como ejemplo de sentencia que produce efecto de cosa juzgada. Pero en segundo lugar, el artículo 6 añade para que exista un precedente que esa sentencia, con las características que acabamos de mencionar, debe expresar que constituye con claridad un precedente. Debe decir, este es un precedente. El Tribunal Constitucional debe, y la Corte Suprema, deben identificar su decisión con carácter de precedente. Algo que no sucede, por ejemplo, en la Corte Suprema de los Estados Unidos, ¿no? La Corte Suprema se limita a resolver una controversia y luego serán los operadores jurídicos quienes deban resolver el siguiente caso si aquello que decidió la Corte Suprema resulta aplicable al nuevo caso o no. Eso dependerá de los operadores del futuro. La Corte Suprema no identifica el precedente, no dice esto es un precedente, no establece ninguna regla. La Corte Suprema resuelve casos. Y el siguiente caso será un problema del siguiente juez. Y eventualmente las cosas pueden llegar a la Corte Suprema y la Corte Suprema dirá si su sentencia fue entendida y aplicada correctamente o no. Y eventualmente corregirá el criterio. Justamente la revisión de la necesidad de revisión de criterios establecidos por la Corte Suprema es uno de los supuestos que habilita la procedencia del certiorari, esto es decir, la potestad que tiene la Corte Suprema de seleccionar aquellos casos en los que va a emitir pronunciamiento. Y uno de los criterios que utiliza es justamente el de que exista una materia que requiere una reinterpretación o una aclaración o una decisión de la Corte Suprema. Pero, a diferencia de lo que sucede en nuestro medio, la Corte de los Estados Unidos no tiene un deber de decir esto es un precedente, solo resuelve la controversia. En nuestro caso, por el contrario, la sentencia debe decir esto es un precedente. Pero el Código Procesal Constitucional, además de exigir que el tribunal identifique con precisión que estamos ante un precedente, diga expresamente que estamos ante un precedente, impone que debe además precisar el extremo de su efecto normativo. Es decir, entendemos nosotros que se refiere a que el Tribunal Constitucional debe indicar cómo incide el precedente en el ordenamiento jurídico concreto, ¿no? A partir de la decisión de este caso concreto. Advertimos que el precedente en nuestro medio debe ser identificado determinando cómo incide en el ordenamiento, a diferencia de lo que sucede, como ya hacíamos referencia, en la Corte Suprema de los Estados Unidos. Así que el Tribunal Constitucional, al expedir un precedente, puede hacerlo en una sentencia que se pronuncie sobre el fondo del asunto, debe señalar que es un precedente y debe establecer, identificar, señalar cuál es el extremo del efecto normativo. Pero el Código Procesal Constitucional vigente, a partir de la reforma introducida por la Ley 31.583, introduce un nuevo aspecto no previsto hasta ese momento. Dice, el Tribunal Constitucional tiene el deber de formular la regla jurídica en la que consiste el precedente. Es decir, creo yo que ya no basta con identificar al precedente remitiéndose a los fundamentos de la sentencia, sino que requiere que el órgano que emite el precedente redacte específicamente cuál es la regla que se deriva del caso y que será aquella que tiene efecto vinculante. Por otra parte, el mismo artículo 6 del título preliminar del Código que estamos analizando añade lo siguiente, y vuelvo a citar. En los procesos de acción popular, la sala competente de la Corte Suprema también puede crear, modificar o derogar precedentes vinculantes con el voto conforme de 4 jueces supremos. Esta es una novedad de la reforma del Código. Ya no solo el Tribunal Constitucional puede establecer precedentes,
y allí no se señala ninguna exigencia de que sea en algún tipo de proceso específico, sino que también la Corte Suprema puede emitir precedentes, pero en este caso con identificación de en qué caso. Es decir, por ejemplo, no en una sentencia de amparo, en una sentencia estimatoria de amparo, por ejemplo. Que si son amparo contra resoluciones judiciales, contra laudos o contra procedimientos parlamentarios, como vimos en una clase anterior también, inician en segunda instancia y por lo tanto concluyen con la resolución definitiva de la Corte Suprema. Y si la resolución definitiva de la Corte Suprema es estimatoria, entonces contra esa no procede el recurso de agravio constitucional, ¿verdad? Así que quedaría firme. Pero sin embargo, el precedente que puede establecer la Corte Suprema no puede identificarlo en los procesos de tutela de derechos, sino que, de acuerdo con la regulación legal, el precedente que puede establecer podría ser solamente en los procesos de acción popular. Cabe recordar aquí que el proceso de acción popular es uno de control normativo. Efectivamente, el Poder Judicial conoce en forma exclusiva, pero en doble instancia, las demandas en las que se cuestiona la constitucionalidad o legalidad de los reglamentos o de otras normas infralegales. A ver, tengan presente que el legislador estableció cuál es la competencia del Tribunal Constitucional en el artículo 202 de la Constitución. Ese artículo 202 dice, ¿de qué conoce el tribunal? Conoce del proceso de inconstitucionalidad, cuya demanda se presenta directamente ante el tribunal. 1. Conoce 2, de las resoluciones denegatorias recaídas en los procesos de tutela de derechos, así que conoce en última y definitiva instancia de amparo, habeas data, habeas corpus y cumplimiento. Muy bien. Vamos en 5 procesos. Y por último, en el inciso 3 del artículo 202, incorpora como competencia del tribunal, incorpora al proceso competencial, ¿correcto? Que también tramita en instancia única, originaria y exclusiva del Tribunal Constitucional. De modo que en el artículo 202 no se menciona el proceso de acción popular. Y en consecuencia, el legislador entendió como en la competencia del Tribunal Constitucional no se incluye el proceso de acción popular, pues entonces de eso derivamos lógicamente que el proceso de acción popular es de conocimiento exclusivo del Poder Judicial. Así que, así está regulado en el Código, derivado de esta omisión constitucional, que puede ser intencionada, no digo que esté necesariamente mal, el Poder Judicial es el único que puede resolver, aunque en doble instancia, el proceso de acción popular. Ahora bien, hay un tema aquí. Nosotros dijimos, el precedente es una regla que resuelve un caso. En el proceso de acción popular, como en el proceso de inconstitucionalidad, no existe propiamente un caso concreto. Lo que se controla es en abstracto la conformidad de la norma sometida a proceso con el parámetro constitucional o eventualmente legal que pudiera corresponder, sin referencia a ningún caso concreto. Por ejemplo, cuando el Tribunal Constitucional analizó la constitucionalidad de la cuestión de la interpretación sobre la cuestión de confianza, sobre su alcance, no se estaba refiriendo al presidente A, al presidente B o al presidente C o al Congreso de una época o al siguiente o al anterior. No se estaba refiriendo a ningún caso concreto en particular. Lo que analizaba era, en abstracto, la Ley 31.355 respecto del marco constitucional. Y lo que acabó decidiendo, subrayo, como ya he dicho, es que no existía una infracción. Pero no analizó ningún caso, ninguna situación concreta, solo analizó en abstracto la conformidad de la norma con el parámetro. Si las cosas son como las describimos, la regla que la Corte Suprema podrá emitir con carácter de precedente en procesos de acción popular no parece ajustarse muy bien a la teoría que ya hemos esbozado sobre la naturaleza del precedente, porque subrayamos, en el proceso de acción popular no existe propiamente un caso y el precedente
es una regla que resuelve un caso. Así que vemos difícil la viabilidad de establecer precedentes en procesos de acción popular. Y como verán ustedes, digo difícil, no digo imposible. ¿Por qué? Porque en procesos de control abstracto de normas, como el proceso de inconstitucionalidad, el tribunal ha establecido algún precedente. Esto en el caso de la educación superior universitaria, allí donde estableció el deber de crear una superintendencia de educación superior universitaria que certifique la calidad educativa. En ese caso, estableció un precedente. Incluso también ha establecido precedentes en procesos competenciales. Así que, como verán ustedes, es difícil, porque en los procesos de control abstracto no existe propiamente un caso, pero no imposible, porque ya tenemos antecedentes que se han verificado. Hasta la fecha, es cierto que la regulación es muy próxima, hace muy poco que se aprobó. Hasta la fecha no existe ninguna sentencia en la que la Corte Suprema haya establecido un precedente en un proceso de acción popular. Y si bien consideramos que esto no es fácil de que vaya a ocurrir, lo cierto es que tampoco es imposible. Así que si esto sucede, no tengan ustedes duda que lo vamos a estar comentando aquí en El Constitucional. Corto y fácil, como lo hacemos siempre. Por otra parte, establecer una regla con carácter de precedente, de acuerdo con el reglamento normativo del Tribunal Constitucional, requería 4 votos. Y ello resultaba conforme con la ley orgánica, que exigía 5 votos para declarar la inconstitucionalidad de la norma y para la inadmisibilidad de la demanda, la improcedencia de la demanda. Esto era lo que exigía la ley orgánica del Tribunal Constitucional. Sin embargo, el nuevo código cambia las cosas y establece ahora específicamente cuántos votos se requiere en cada órgano para establecer un precedente. El código dice ahora, para crear, modificar, apartarse o dejar sin efecto un precedente vinculante, se requiere la reunión del Pleno del Tribunal Constitucional, es decir, el presidente no puede derivar de decisiones de las salas, y además él requiere el voto conforme de 5 magistrados. ¿Está bien? Entonces ahora el código precisa con toda claridad cuál es la cantidad de votos de magistrados del Tribunal Constitucional que requiere para emitir un precedente. Asimismo, identifica también la cantidad de magistrados de la Corte Suprema que se requiere para emitir un precedente en el proceso de acción popular, conformidad de 4 de los 5 magistrados. Entonces, 5 de 7 en el precedente del Tribunal Constitucional, 4 de 5 en el precedente de la Corte Suprema. Por cierto, que el tribunal no está limitado por ningún tipo de proceso, así que el tribunal puede emitir un precedente en procesos de tutela de derechos, que es lo más usual, porque allí sí hay supuestos fácticos en juego, y insistimos en que también ha existido antecedentes de precedentes en procesos de inconstitucionalidad y también en competenciales. La Corte Suprema, por el contrario, tiene el límite de que solo puede establecer precedentes, por cierto, con 4 votos, en el ámbito de procesos de acción popular. Naturalmente, esto presupone una reforma implícita de la ley orgánica del Tribunal Constitucional, pero el Código Procesal Constitucional también es una ley orgánica, de modo que no hay un problema aquí, y hoy está claro que se requieren 5 votos y reunión del Pleno para establecer un precedente. 5 votos y sesión del Pleno. Además de los requisitos de sentencia que se pronuncie sobre el fondo del asunto, identificar el extremo del efecto normativo, precisar la regla, etcétera, ¿no? Por cierto que al establecer un precedente, una regla, una forma de decisión de un caso, se garantiza el trato igualitario de todos los demás casos que tengan un supuesto fáctico idéntico, y en consecuencia se favorece la predecibilidad y la seguridad jurídica, ¿no?
efectivamente, si se estableció un precedente para determinado caso, resulta previsible, natural y también exigible que los sucesivos sean resueltos en aplicación de la misma regla y por lo tanto lleguen a la misma conclusión y se resuelvan de la misma manera. Hay que tener en cuenta que el Tribunal Constitucional, por cierto, no tiene facultad para emitir un precedente cuando lo crea conveniente, sino que existen determinadas circunstancias que justifican la necesidad de la emisión del precedente. Vamos a ver cuáles son los supuestos que justifican la emisión del precedente. Primer caso. Esto ha sido planteado y desarrollado por el Tribunal Constitucional en al menos 2 sentencias, en 24-2003, acción de inconstitucionalidad, y en 37-41-2004, proceso de amparo. Fíjense qué interesante. Condiciones para la emisión de un precedente están desarrolladas en un proceso de inconstitucionalidad. Interesante, ¿verdad? Por eso decíamos dificultoso, no imposible, ¿no? En estos casos, dijo el Tribunal Constitucional que se podía emitir un precedente, cuando se evidencia que los operadores jurisdiccionales o administrativos vienen resolviendo con distintas concepciones o interpretaciones sobre una determinada figura jurídica o frente a una modalidad o tipo de casos. Es decir, cuando se acredita la existencia de casos previos conflictivos o donde hayan existido resoluciones contradictorias. Por ejemplo, un caso en el que, en virtud de esta situación, emitió un precedente es el caso de la señora Huatuco. La discusión que tenían los órganos jurisdiccionales era si, frente a la desnaturalización de contratos, correspondía el pago de una indemnización o si, por el contrario, debía disponerse la reposición del trabajador. El tribunal lo que dijo es un camino intermedio entre ambas cosas. Puede disponer la reposición, pero cuando haya ingresado a la administración por medio de un concurso público a una plaza presupuestada y vacante a tiempo indeterminado. En cambio, deberá pagarse una indemnización en los demás casos. Muy bien, entonces criterios judiciales dispares es el primer supuesto que justifica la emisión del precedente. Segundo, cuando se evidencia que los operadores jurisdiccionales o administrativos vienen resolviendo en base a una interpretación errónea de una norma del bloque de constitucionalidad, lo cual a su vez genera una indebida aplicación de la misma. Entonces, en este segundo supuesto, a diferencia del anterior, no hay interpretaciones dispares, hay interpretaciones uniformes pero inconstitucionales, interpretaciones contrarias a la Constitución. Un ejemplo que justificó la emisión de un precedente con base en este criterio, en esta situación de interpretaciones uniformes pero inconstitucionales, es respecto de la procedencia del amparo electoral. ¿Correcto? En ese caso, en el de la revisión de resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones, el tribunal dijo la interpretación judicial uniforme, en el sentido de que resulta improcedente la demanda de amparo, es una interpretación inconstitucional. ¿Correcto? Y vamos a establecer esta regla con carácter de precedente. Entonces, ahí tenemos un segundo supuesto que justifica la emisión del precedente. Interpretaciones dispares es el primero. Interpretaciones uniformes pero inconstitucionales es el segundo. El tercer supuesto se presenta cuando la afectación de derechos no afecta solamente al demandante, sino que se extiende a un grupo extenso de personas. Es decir, existe una afectación general. Por ejemplo, en 3741-2004, el tribunal dice el cobro de tasas administrativas por la interposición de recursos vulnera el derecho de petición. Pero claro, no se limita a vulnerar el derecho de petición del demandante en este caso, sino que vulnera el derecho de petición de cualquier persona a la que la administración le cobre una tasa por la interposición del recurso impugnatorio. En consecuencia, existe aquí una afectación general. Y como si nos limitáramos a emitir una sentencia estimatoria, resolveríamos solo el caso del demandante, para generalizar el efecto de la sentencia y que no se produzca esta afectación general, se requiere establecer esta regla con carácter de precedente. Entonces,
El primer supuesto que justifica la emisión del precedente, criterios judiciales dispares. El segundo, interpretaciones uniformes pero inconstitucionales. El tercero, afectación general. Y el cuarto supuesto que justifica la emisión de un precedente y está expresamente previsto en el Código Procesal Constitucional, también se puede emitir un precedente cuando se evidencie la necesidad de cambiar de precedente. Y esto tendrá efecto hacia el futuro, aunque no faltaron casos en los que el tribunal decidió la aplicación inmediata del nuevo criterio, como sucedió, por ejemplo, en el caso Lara Contreras respecto del efecto de resoluciones no motivadas de lo que fue el Consejo Nacional de la Magistratura, lo que es hoy la Junta Nacional de Justicia. El Tribunal Constitucional ha emitido hasta la fecha 52 precedentes y los ha sistematizado en una página web cuyo enlace hemos compartido en nuestra página de Facebook, Omar.Sara. Ahí nos preguntamos, ¿todos juntos? Claro que sí. El Constitucional te brinda aquí la página web donde puedes encontrar todos los precedentes del Tribunal Constitucional agrupados por materia, clasificados, con número de caso y enlace al texto de la sentencia. ¿Para qué quieres más? Por otra parte, también debemos diferenciar el precedente de lo que podríamos denominar la jurisprudencia constitucional. Esta última, la jurisprudencia, es la doctrina que desarrolla el Tribunal Constitucional a partir de un criterio interpretativo que ha sido reiterado en varias ocasiones. Esta ha sido la interpretación que desarrollamos junto con José Víctor García en el estudio introductorio al trabajo sobre los precedentes que publicamos conjuntamente con el doctor Ernesto Álvarez Miranda, que es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Martín de Porres. Nosotros elaboramos un trabajo cuyo enlace ya hemos compartido en el primer comentario de esta transmisión y en ese libro analizamos los precedentes y, además de identificar todos los precedentes que se habían emitido hasta ese momento, identificamos lo que consideramos jurisprudencia vinculante. Y entendimos que la jurisprudencia, es decir, la doctrina que el tribunal desarrolla a partir de los casos que va resolviendo, es vinculante cuando constituye un criterio sostenido, reiterado. Y entendemos que por un mínimo de 3 ocasiones. Y damos en el libro una serie de justificaciones sobre esta regla. El precedente, a diferencia de lo que sucede con la jurisprudencia, no requiere ningún tipo de repetición, pues basta con que el Tribunal Constitucional o la Corte Suprema, vamos a ver si establece alguno, expresen la regla con las exigencias que ya hemos identificado. Así que cuando hay jurisprudencia que resulte vinculante es discutible. Cuando hay precedente no. Tiene unos requisitos específicos, debe decir esto es un precedente, así que no hay discusión sobre esto. El Tribunal Constitucional tiene resuelto que jurisprudencia, cuando es vinculante, y precedente no se diferencian por su obligatoriedad. Ambos son de aplicación vinculante para los jueces, sino que difieren en cuanto a sus exigencias, como ya hemos visto, pero también respecto de su alcance, ya que mientras la jurisprudencia obliga a los órganos jurisdiccionales, el precedente alcanza al conjunto de los operadores del sistema e incluso a los particulares. Así que hoy hemos dejado planteado el mapa del precedente, su identificación, la naturaleza o no como precedente de la sentencia del caso que se pronunció sobre la cuestión de confianza, los requisitos para establecer el precedente, los supuestos que pueden dar lugar a la emisión del precedente y hemos reflexionado y dejado abierta la discusión en relación a la viabilidad de establecer precedentes en procesos de control normativo. Muy bien, lo vamos a dejar aquí y luego vamos a continuar ya la siguiente semana con los últimos 2 programas de El Constitucional. Recuerden dejarnos su like en esta transmisión, compartir nuestro programa, incorporarse como colaboradores de nuestra página de Facebook Omar.Sara. Los esperamos la próxima semana en un nuevo programa,
el penúltimo de la segunda temporada de El Constitucional. Ya nos vemos.